Reciban un cordial saludo. En esta presentación se va a tratar la simetría de una distribución de datos. Aquí tenemos algunas medidas de forma. Tenemos la simetría. Esa simetría se puede cuantificar con el coeficiente de asimetría de Pearson. Aquí tenemos tres casos, tres gráficas. La primera gráfica, aquí tenemos una simetría hacia la derecha, una simetría positiva. En este caso, la distribución está sesgada hacia la derecha. Fíjense que aquí hay tres líneas. La primera línea que está en oscuro, la café, me representa la moda, que es el mayor de los datos, el más frecuente. La segunda línea, la mediana, la que está en rojo. Y la tercera, la media. Fíjense que la mediana y la media están al lado derecho de, de la moda, ¿sí? Eh, en el caso que está en el centro, la gráfica que está en el centro, vemos que hay una simetría. En este caso, la mediana, la moda y la media coinciden. Por eso hay una sola línea. Y el tercer caso, vemos que la moda, la mediana y la media están hacia la izquierda. Entonces, en este caso, la distribución presenta una simetría a la izquierda, o decimos que la distribución tiene un sesgo a la izquierda. Eh, la simetría. La simetría depende de cómo se distribuyen los datos con respecto a las medidas de tendencia central. Es decir, las medidas de tendencia central, recordemos que son la mediana, la media y la moda. Existen varios estadísticos para calcular la simetría o el coeficiente de simetría. En esta presentación vamos a exponer el coeficiente de simetría propuesto por Charlier y el coeficiente de Bowley. Para calcular el coeficiente de simetría tenemos tres fórmulas que me representan tres casos. El caso 1, cuando las observaciones o los datos están regados, es decir, no están organizados en una tabla de distribución de frecuencias. El caso 2, cuando los datos están organizados en una tabla de distribución de frecuencias sencillas. Y el caso 3, cuando los datos están organizados en una tabla de distribución de frecuencias con intervalos. Aquí vemos las tres fórmulas que corresponden a los tres casos. Fíjese que en los tres casos hay que calcular la media aritmética, que en este caso sería x barra, y calcular la diferencia entre cada observación y la media aritmética. Y esto pues se eleva al cubo. En el segundo caso pues tenemos un elemento, un factor que es la frecuencia absoluta. Y en el tercer caso, lo único que va a cambiar es que ya no se calcula la diferencia entre cada observación y la media, sino la marca de clase de cada intervalo y la media aritmética. Este coeficiente de simetría, el A sub 3, tiene una interpretación. Si A sub 3 es igual a 0, entonces la distribución es simétrica. Si A sub 3 es mayor que 0, entonces la distribución es asimétrica, sesgada hacia la derecha. Es decir, la distribución tiene una simetría positiva. Y si A sub 3 es menor que 0, entonces la distribución es asimétrica, sesgada hacia la izquierda. Es decir, la distribución presenta una simetría negativa. Aquí hay un ejemplo, tenemos una tabla de distribución de frecuencias por intervalos. Aquí hay unos elementos, está la frecuencia absoluta, que es f sub i, pero f minúscula. Tenemos la frecuencia relativa, que es h sub i minúscula. Se tiene aquí la frecuencia absoluta acumulada, que es f mayúscula sub i. La frecuencia relativa acumulada, que es h sub i mayúscula. Y tenemos la marca de clase, que es y sub i. ¿De dónde sale la marca de clase? De promediar los extremos de cada intervalo. Es decir, el 27 es el promedio entre 15 y 39. Es decir, 15 más 39 dividido 2, esto daría 27. Esta tablita ya está llena. Estos son datos que se necesitan para calcular la media aritmética, para calcular las medidas de tendencia central
y algunas medidas de posición que se van a necesitar, como los cuartiles, algunas medidas de dispersión, como es la varianza y la desviación estándar. De la tabla anterior ya se han calculado dos medidas de tendencia central, dos medidas de posición y una medida de dispersión. Aquí tenemos la medida aritmética, X barra, dio 90.15, ya se calculó la mediana coincide con el cuartil 2, da 90.69, los cuartiles 1 y 3 y tenemos la desviación estándar. Obviamente, pues cabe resaltar que estas medidas se calcularon aplicando la respectiva fórmula para caso 3, porque tenemos una tabla de distribución de frecuencias por intervalos. Bueno, ahora como la tabla corresponde a un caso 3, vamos a utilizar la fórmula correspondiente para calcular el coeficiente de simetría. Entonces acá tenemos la sumatoria que va de I igual a 1 hasta m, donde m es el número de intervalos, ¿sí? En este caso, pues miramos cuántos intervalos tiene la tabla y ese sería el límite superior de esta suma. Aquí tenemos unos productos, tenemos el producto entre la frecuencia absoluta. Si nos fijamos, las frecuencias absolutas en este caso son 14, 18, 21, 26, etcétera, los que están en la segunda columna. Y tenemos aquí el cubo de la diferencia entre la marca de clase y la media aritmética. Entonces, expandiendo esta fórmula, utilizando los datos correspondientes, entonces vamos a colocar la frecuencia absoluta, la primera frecuencia absoluta, en este caso es 14, se multiplica por la marca de clase, que es 27, perdón, este 14 se multiplica por el cubo de la diferencia entre la marca de clase, que es 27, y la media aritmética. Pasamos a la segunda frecuencia absoluta, que en este caso sería 18, y tomamos la otra marca de clase, que es 51. Entonces acá tomamos el 18 y lo multiplicamos por el cubo de la diferencia entre la marca de clase, la segunda del segundo intervalo, que sería 51, y la media aritmética. Y al hacer todo esto, tenemos como resultado 0.24. Entonces aquí vemos de que claramente A sub 3 es positivo, entonces por lo que se concluye que los datos tienen una simetría positiva. Bueno, eh, el otro coeficiente, el coeficiente de Pauli, es un estadístico que compara las desviaciones de los cuartiles 1 y 3 con respecto a la mediana, que en este caso la mediana se puede interpretar como el resultado del cuartil 2 frente al rango intercuartílico. El rango intercuartílico es la diferencia entre el mayor de los cuartiles y el menor de los cuartiles. Entonces, si nos fijamos en esta fórmula, en el denominador, tenemos el rango intercuartílico, que sería la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces, para calcular el coeficiente de Pauli, simplemente pues debemos calcular todos los cuartiles y calcular estas diferencias. Ahora, esto tiene una interpretación. Si A sub S, que me representa el coeficiente de Pauli, es igual a 0, entonces se concluye que la distribución es simétrica. Si A sub S es mayor que 0, entonces en este caso se dice que la distribución es asimétrica, con sesgo hacia la derecha. Y si A sub S es menor que 0, entonces hay simetría con sesgo hacia la izquierda. Entonces vamos a calcular el coeficiente de Pauli en esta tabla de distribución de frecuencias. Entonces, con respecto a los datos que ya tenemos, fíjense que aquí ya tenemos los tres cuartiles. El cuartil 1, que es 58.33, el cuartil 2, que coincide con la mediana, que es 90.69, y el cuartil 3, que sería 118.8.
Al aplicar la fórmula, pues simplemente se calculan estas diferencias y se tiene como resultado menos 0,07. Entonces, este resultado sí se puede interpretar o es interpretable en términos absolutos y vemos que es muy cercano a cero. Por lo tanto, pues se puede suponer que los valores que asume la variable o la distribución como tal es simétrica. Bueno, para este tema se tuvo en cuenta este libro, Estadística Básica Explorando los Datos, eh, cuyos autores son el profesor Hernando Hurtado, Gladys Salcedo, María Dolly García y Diana Galvis. Son docentes de la Universidad del Quindío pertenecientes al grupo de estadística. Muchas gracias por la atención y espero que les haya servido esta presentación.